Rueda de Samu con Nomio. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Pues aquí estamos, una vez más, con la Rueda de Samu, con Samuel Sánchez, con los amigos de Nomio, para comentar toda la actualidad en pleno Tour de Francia. Ya os avisé que no iba a haber resumen como tal de esta etapa de hoy, que la vamos a comentar con Samu y que íbamos a hacer esta sección habitual cada 15 días, que vale mucho más la pena y que está triunfando porque, mira, ahora se lo comentaba fuera de micrófonos a Samu, los 2 episodios más escuchados de Escapa, que además ha batido récords de audiencia este mes, han sido los 2 de Samuel Sánchez, que la gente está muy contenta. Samuel Sánchez, Samu, ¿qué pasa? Muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas, Joan, muy bien. La verdad que contento de volver a estar aquí. Estos 15 días se me han hecho muy largos. Hay que hacer podcast, hay que hacerlo más rápido. No podemos esperar 15 días para hablar y para poder poner un poco orden a lo que pasa en la actualidad ciclista. Hoy hay muchas cosas a comentar. Me vas a regañar porque ya la última vez se te acabó la batería cuando hicimos el podcast. Ves controlándolo. Hoy voy a intentar... Lo tengo enchufado. Vale, perfecto. Vale, hoy perfecto. No hay problema, no te preocupes. Vale, no va a haber corta-pega. Vale, perfecto. Hay muchas cosas a comentar, sin duda. Pero bueno, que este podcast no sería posible sin los amigos de Nomio, que es una auténtica pasada, que está funcionando una barbaridad, que estamos viendo, y lo vengo comentando yo también, el tema del lactato. Es una fórmula deportiva Nomio, por si no lo conocéis aún, completamente natural, que se presenta en este pequeño shot de 60 mililitros. Está pensada para tomar unas 3 horas antes de los entrenamientos más intensos o de la competición. Esta fórmula desarrollada tras años de investigación en Suecia es una auténtica pasada. Yo lo estoy probando, están cambiando mis recuperaciones, contiene una elevada concentración es la palabra maldita, llamados IETC, pero la palabra auténtica es isotiacianatos, que podrían ser enemigos de Star Wars, por ejemplo, también, una raza nueva, pero unos compuestos naturales presentes en vegetales como el brócoli que ayudan al organismo a gestionar mejor el lactato, prolongar los esfuerzos de alta intensidad y favorecer la recuperación. Y esto del tema del lactato, que ahora es la primera pregunta que le quiero hacer a Samu, se ha convertido en una de las grandes claves del ciclismo moderno. Ya no se entiende únicamente como aquello que aparece cuando las piernas queman, sino como un indicador fundamental para conocer cómo produce energía el cuerpo, cuánto tiempo puede sostener un ciclista un esfuerzo exigente y cómo asimila después de esa carga. Y ahí está el mejor ejemplo, que aparte de Samuel Sánchez, evidentemente es Mats Pedersen, que no solo utiliza Nomio, sino que además lo probó y dijo, me hago accionista, que esto es la leche, ¿no?, de la marca, porque cree plenamente en el producto. Lo usa Tom Pidcock también, todo el equipo Q36.5, ahora 1X con Abrahamsen, que lo probó y se lo pasó también a Johannes y compañía. Hemos visto también a Michael Matthews con el producto, el Lotto también lo están utilizando. Bueno, es la revolución en el ciclismo y está aquí con nosotros, y ya sabéis que tenéis un 15% de descuento utilizando el código ESCAPA15 en drinknomio.com. Insisto que lo tenéis que probar. Empezó por aquí el tema del lactato. Incluso ayer leí que Pogačar en esto también, ¿no? Parece que llevan, no sé cómo decirlo, hacer la pregunta, Samu, pero que van por delante en el entendimiento de cómo funciona el lactato de sus rivales en el UAE, y que eso también lo están utilizando en el mejor equipo del mundo. Sí, luego ahora ha salido recientemente estudios y de hecho ya está desarrollado, se va a comercializar, creo, geles con lactato también, ¿no? Pero bueno, no es nuevo. Verdaderamente, cuando las cosas salen a la luz, ya se lleva años utilizando. Y yo me acuerdo ya hace muchos años que se utilizaban este tipo de compuestos. Lo que pasa es que son difíciles de estabilizar, como el Nomio. En Nomio han desarrollado durante muchos años una técnica para poder estabilizar el extracto del brócoli, del jugo de lo que lleva. Y es lo complicado, ¿no? Estabilizar las sustancias para la hora de poner excipientes o los cambios de temperatura, que lo puedas asimilar y también tenga un poder de asimilación en el estómago, porque en el estómago no deja de haber ácido, ácido gástrico, y a veces no se asimila. Y en ese sentido sí que con el lactato se lleva estudiando muchos años y hay muchísimos estudios, muchísimas variables. Lo que pasa que siempre se habla, ¿no?, tu umbral láctico o tu capacidad láctica es muy individual. Yo hablo de mi experiencia. Yo no soy fisiólogo, yo no he estudiado para ello, no puedo sentar cátedra para nada porque no tengo esos conocimientos químicos de esas reacciones que se producen en el cuerpo cuando vas a ciertas intensidades. Pero lo que sí hay claro que cada persona reacciona, o cada umbral de cada persona reacciona o es diferente, ¿no? Hay gente que lo tolera, hay gente que no tolera, hay gente que tiene el umbral láctico más alto, hay gente que sí, que a 4 milimoles es donde se establece los umbrales, pero hay gente que no, que es a 6. Bueno,
hay mucho estudio, mucha controversia, y yo siempre digo que al final el deporte del ciclismo es muy individual, porque sí, todo es medible, todo puedes meterlo en una IA y actualizarlo y que te saque conclusiones, pero lo que no se puede medir es las sensaciones y lo que pasa dentro del cerebro de una persona, ¿no? Porque yo me acuerdo siempre lo que decía mi difunta madre, que un hombre es de aquí para arriba, ¿no? Es la centralita lo que a veces manda. Te tiene que acompañar lo que es, claro, unas cualidades, una genética y poder Muy sabia desempeñar tu tu madre. actividad, pero verdaderamente la diferencia de los campeones a los grandes campeones a veces está en la capacidad mental que tú tengas para asimilar absolutamente todo, victorias, derrotas, saber poner en perspectiva, mirar Totalmente. diferentes prismas. Es mi opinión, o sea, lo que decía, no tengo la verdad absoluta, pero bueno, bajo la experiencia que he tenido durante toda mi carrera es lo que puedo decir. Mira, un recuerdo para tu santa madre y un recuerdo para mi santo padre. Ya que estamos, que me ha parecido una frase muy adecuada, que la que decía tu madre, y un recuerdo para los dos. En fin, vamos por partes, a ver, porque tengo muchas preguntas a hacerte de muchos temas, del Tour de Francia, etcétera, pero para empezar, te quiero preguntar muy rápido por la etapa de hoy. Ya que hoy no vamos a hacer resumen de la etapa como hacemos cada día, pero que tampoco tiene mucha historia, esta etapa de 175,1 kilómetros al sprint acabada en Bordeaux, con victoria para Merlier, que bueno, ha sido un sprint un poco extraño porque Philipsen yo creo que no va, ahora me darás tu punto de vista, pero yo creo que le está costando, casi tira incluso a Gaviria. Sí. Y después, bueno, que está ahí el bueno de Mats Pedersen con el Nomio, que le está saliendo un tour redondo en los sprints intermedios con la victoria también del otro día, y mañana vamos a vivir otro final al sprint. Esto de ser sprinter en la época actual, Samu, ya no es muy agradecido, ¿no? De ser un especialista al sprint, perdón. O sea, yo creo que ahora ya tienes cada vez menos oportunidades, cada vez es más complicado esto, ¿no? Sí, luego son frases que me quedan de cuando empezaba en el ciclismo profesional. No es más rápido quien mejor sprinta, sino quien mejor llega, a veces. Es verdad. Entonces, en el Tour de Francia eso se suele dar mucho, ¿no? Etapas donde te castigaste mucho el día anterior, o donde ayer quizás, por ejemplo, no tuviste un buen día y tuviste que hacer un sobreesfuerzo para entrar en el control, y en el Tourmalet gastaste más de la cuenta porque los sprinters con los equipos de desarrollo que tienen los equipos lo miden todo y dice, pues tienes que intentar subir el Tourmalet así, y aquí hay que ir así, tienes que gastar esto menos para que las fibras rápidas o lentas o X. ¿Tan así? Sí. Hombre, vamos. Yo me acuerdo en el equipo, cuando era Argos, el Argos Shimano, que estaba Kittel, tenían parametrizado que si las etapas pasaban de unos 1000 no sé cuántos metros, y si eran 1600 metros, nada, no aseguraban de que Kittel pudiera ganar. Tengo oídos. Entonces, claro, vemos que a veces un tío que es muy rápido no gana, porque no llega en esas condiciones. Es lo que hablamos. No es más rápido quien más sprinta, sino quien mejor llega. Y eso en el Tour pasa mucho, y a partir de la segunda semana, del primer día de descanso, más se ve. Si no llegas con la preparación bien ajustada y te cuesta mucho recuperar de etapa a etapa, pudiendo ser el mejor sprinter del mundo, igual no ganas, porque no recuperas bien los esfuerzos y vas tan al límite que cuando tienes que tener ese puntito de dar gas para poder ponerte a esa velocidad y arrancar los vatios donde sabes que eres infalible, cuando mides tu distancia, no ganas. Y el sprinter, cuando está muy bien de forma y cuando está redondo y tiene confianza en sí mismo, nunca falla, siempre arranca donde quiere. Y cuando no estás bien, no eres capaz de llegar a tu distancia como tú quieres, o tardas más o lanzas antes por falta de confianza, y es complicado ser sprinter en un Tour de Francia y sobre todo disputar el maillot, porque vemos la clasificación del verde y tienes a Pedersen primero, ganando una etapa que fue en una fuga, y luego tienes a Girmay. Total. Luego, Tim Merlier, pues sí, vale, lo tienes cuarto, pero ya lo tienes con 134 puntos, mientras Pedersen está con 204. ¿Quién te puede ganar el maillot verde? Pues seguramente te lo ganará Pedersen, porque es un ciclista que se te mete en una fuga de un día de montaña donde te pasa el primer puerto y donde te va a coger el sprint que está justo después del primer puerto de primera. Tiene esa capacidad. Vimos la etapa que ganó, que intentaron soltarlo en ese puertaco donde iba con corredores muy buenos, y él se agarró ahí. Con Base, que con Simmons, los dos ahí. Jugaron con gran todo etapa, el mundo. Jugaron con todo el mundo. Entonces, claro, un ciclista como Merlier,
que no tiene esas prestaciones en su vida, pues Mm, le es muy difícil ganar el maillot verde, sí. porque se te va a meter en las fugas Pedersen y te va a hacer entre los 10 primeros, como hoy, que hoy creo que hizo Séptimo, sexto, hecho, ¿no? noveno, y ya te cogió Noveno. puntos para el verde. Sí, sí, Entonces, sí, sí. claro, es muy difícil poder doblegar a un ciclista así, como lo hizo Sagan. Sagan ganó maillot verdes porque se metía en fugas y cogía muchísimos puntos. Y luego te llegaba, igual no te ganaba, pero es que te Claro, hacía segundo, muy tercero, cuarto, listo. quinto, 3 etapas. Era ¿Tú imposible ganar a Sagan. en BMC, quién teníais de sprinter? No íbamos con No, un no había sprinter. ninguno. ¿Y has hecho alguna vez de lanzador de un equipo donde tuviera un... ¿Has estado en algún equipo Sí, que tuviera en así? Euskaltel, sí, en ¿Euskaltel? Euskaltel, ¿Quién había? Al Koldo Fernández de Ah, la Coldo. Sí, Rea sí, lo es verdad. ayudé Tú lo en lanzabas, ¿no? bueno, en una vuelta a Burgos le ayudé a ganar una Mm, etapa, una vuelta a Murcia también, le ayudé y ganamos. claro. Y en alguna etapa sí que me sacrifiqué por algún compañero. Me acuerdo de Claro, una es etapa del Tour of Britain con Urtasun, mm, que íbamos con Vaso, escapados, y le dije, mira, ah, tío, yo me sacrifico, quiero que ganes claro, tú. Y le hice toda la parte final a Brigas para lanzarlo, él era muy rápido y ganamos la etapa. Sí, claro. sí. Es que Y tú eres muy rápido, por eso lo verdaderamente digo, ¿eh? Por eso lo digo. era rapidillo, pero en esos desempeños que yo hacía para ayudar a ganar a un compañero, Mm, si él ganaba, o claro. sea, si ves las fotos, yo aparezco detrás levantando las manos. O sea, Siempre, siempre. Sí, sí. lo sentía como mío porque sabes que tu trabajo fue clave y decisivo para poder ganar Mm. esa etapa y ese sprint. Es Mira, ahora me bonito ha venido a la ayudar a cabeza ganar. la victoria de Pogačar no, la victoria de Del Toro, Con como Del Toro, Pogačar estaba muy feliz, ¿no? Que es aquello de estoy más feliz cuando gana mi compañero que cuando gano yo, incluso, ¿no? Un poco. Es bonito, es exacto. precioso eso es Sí, sí, precioso, vamos. muy bonito. Es una pasada. Bueno, de la etapa Eh, de hoy no hay mucha más historia. El final en Bordeus. Tú habías acabado ahí etapas porque es un clásico en Bordeus. Y sí. este año ha sido muy tranquilo porque el viento entra de culo y tal. Pero yo recuerdo algún final allí que era jodido, ¿eh? Era muy complicado, ¿eh, Samu? Era un Sí, yo lugar creo incómodo. que sí, alguna crono hemos acabado en Burdeos Sí, también. sí, Depende sí. del sentido de los Pirineos. Si los tocas Ujú, al principio o al final, sí, normalmente Burdeos lo sí, sueles tocar. sí. Y cuando se llegaba al sprint siempre era un poquito Mm, peligroso entrar Pasar el en puente, Burdeos. cuando se pasaba el puente aquel, y ahí es cuando Sí. el giro ese siempre era complicado, ¿no? Pero bueno, esta vez Mm. ha ido bastante bien. Bueno, que lo de hoy no tiene más historia, que la clasificación general No. no cambia y mañana va a ser otro final al sprint. Bueno, ahí auguras quizá algo diferente mañana o no demasiado, ¿no? También una No, etapa fuga consentida. igual. Y luego, pues un poquito por atrás, los Mm. equipos se pondrán a. Jesús. Intenté aguantarlo, pero No, no no, ya pude. has hecho bien. Tiene que salir. Y Estamos en familia, quien escapa. Está en claro. directo. Exacto. Y luego, pues sí que son días en los que los equipos de los líderes, ya sea Mm, el UAE, pues mm. descansas un poco. Te Tranquilo. pones a Pero, tirar pero, un poco pero al va muy principio, rápido, pero ¿eh? Pero ahora va muy sí, rápido. ¿No tiene unas pero medias por rato? luego descansas porque los equipos de los sprinters son los que se Ah, ponen verdaderamente a trabajar. ya, Porque si ya. se te meten dos ciclistas que van a 20 Mm, minutos, a claro. ti como líder de la carrera y como equipo, o sea, que se vayan. Tú te Claro, vas a claro, poner un claro. ritmo donde vayas a gusto. Empiezan a coger, a ti te da igual. Claro, Entonces los equipos de los sprinters no pueden desaprovechar claro. estas llegadas que hay al sprint para poder tener opción a ganar, porque hay equipos que solo tienen opción a ganar al sprint. En Totalmente. fugas luego es muy difícil ganar. Sí, sí, por supuesto. Cada vez más. Bueno, es que se está viendo. Es que La calidad de las fugas son enormes enormes. Es que y ese cada vez ciclista más. intermedio que había antes, que solo aparecía en algunas fugas y que tenía la oportunidad, eso está desapareciendo. O sea, es que el que te gana En la el fuga es turno, el top en el tour, ¿no? no. Sí, sí. Sí, sí, En sí, el sí. Tour, cuando se sabe que la fuga va a llegar, vas a ver los sospechosos habituales, pero esos sospechosos habituales, a Mm, partir de la segunda semana, cuando la mm, clasificación general haya un gap más grande, vas a ver sí. siempre a los mismos, ¿no? Siempre a las fugas empiezas de atrás adelante y cada vez que se pone la carrera más dura y no hay fuga, cada vez arrancan ciclistas más cercanos a ese maillot amarillo. Y no Claro. va a ser de extrañar de ver ciclistas del top 10 arrancar, porque ahora mismo el que está décimo en la general es que está Mm. ya a 7 minutos, que Es es una básico. barbaridad, es una barbaridad, es una barbaridad. Sí, sí, Entonces, las fugas en este tour, en etapas de montaña, van a ser unas fugas de una calidad de gente que dices, pero si es que este ha ganado no sé qué carrera, y este ha sí. ganado etapas en Tirreno, y este ha ganado igual la París-Niza. O sea, va a ser Pero en ese entonces ahí plan. no pones a Movistar, ¿eh? En ese grupito, a los ciclistas de Movistar. Los pones un Sí, peldaño por debajo. Castrillo. ¿Sí? No, Castrillo tiene piernas para poder entrar ahí. Raúl García pierna. Mm, Ec de Brues es un ciclista que se les ha ido para casa, que queríamos todos ver si verdaderamente en aquella Vuelta a España que a todos mm.
nos enamoró, que con 21 años hacía top 5, me parece, si en este Tour de Francia podía estar arriba con los Ayuso, con los Eisas, con los Lenny Martínez, Lipovic, Renko y compañía, pero se ha ido para casa. Pero era un ciclista llamado a que si en la general te descuelgas un poquito, pues igual que corrieron en el Giro de Italia, entrar en este tipo de fugas. Einer Rubio tiene que estar en esa última semana también, que es un fondista. Pues esos ciclistas de Movistar tienen que entrar en este tipo de fugas que van a llegar y tener el día bueno para poder optar a ganar. ¿Por qué no? Claro, pero es que Einer Rubio, por ejemplo, Alpe d'Huez, ¿no? Por decirte una etapa buena que pueden ir por delante y les pueden dejar margen, yo qué sé, por tal como se puede llegar a clasificación general. Claro, es que quizá va a luchar con Carapaz, con Bernal. Es que es el nivel, ¿eh? Ese es el problema que hay en el Tour de Francia. Que, no, a las fugas, sí, a las fugas, pero es que cuando empiezas a mirar alrededor, es que este ganó un Giro, es que este ganó un Tour, es que este me hizo sexto en el Giro de hace 2 años, es que este ha ganado 3 etapas en la web. O sea, la calidad en las fugas del Tour de Francia van a ser impresionantes. Lo veo difícil. Bueno, en fin, veremos. Ahora te voy a preguntar por más cositas de lo que ha ido sucediendo y de lo que está por venir, porque evidentemente hay grandes nombres que son importantes, interesantes, pero lo primero que te quería preguntar era por el recorrido. ¿Tú crees que el Tour se ha equivocado? O sea, pongamos todo en contexto, y supongo que ya me pillas por donde voy después de las últimas horas de la exhibición de Pogačar en el Tourmalet y todo lo que se ha ido comentando. ¿Se ha equivocado, Samu, el Tour teniendo a un ciclista como Pogačar metiendo una etapa como la del Tourmalet, que además no acababa arriba, sino que tenía hasta el final en este puerto de segunda, precioso, por cierto, la zona, impresionante, pero sí que es verdad que, el terreno favorecía a Pogačar claramente, ¿no? Respecto a sus perseguidores, porque tiene muchísima más potencia. Yo entiendo que salían de Barcelona, ¿eh? Yo hago de abogado del diablo, pero hay mucha gente que está diciendo, hombre, si tienes a Pogačar y está dominando el ciclismo mundial como lo está haciendo, pues haz algo de otra manera. O sea, intenta que en la tercera semana sea donde se decide todo. Intenta no darle la oportunidad de meter un Tourmalet ahí el sexto día y que te sentencie el Tour de esta forma, ¿no? De tan espectacular. Sí que hemos visto que los Pirineos han sido light, porque solo va a haber una etapa en sí en Pirineos, Pirineos puros, ¿no? De meter puertos, no hay un Luzardide, no hay un Otacam, no hay un Obisc, pero hemos visto que con solo una etapa así de soslayo ha habido unas diferencias impresionantes, o sea, impresionantes. La manera de correr que tiene Pogačar y el equipo UAE hace que se batan todos los récords y ayer batió el récord del Tourmalet, o sea, estrepitosamente, y querían pegar primero y lo han hecho de manera increíble. Yo creo que no se ha vivido un Tourmalet tan violento. No. Ha sido impresionante desde abajo, porque yo he subido el Tourmalet muchas veces y veía quedarse ciclistas. Yo también, Samu, a mi nivel, pero yo también lo he subido. Pero sí, ha sido muy agresivo, muy agresivo. Sí, y yo he vaticinado un ataque de Pogačar pues después de la Montgui, un poco cuando sales, ya se abre y ya empieza más duro, ya tienes un poquito de altitud donde cuesta respirar, pero es que Del Toro se puso justo antes o justo entrando en la Montgui, cuando salían de las últimas galerías y han puesto la carrera patas arriba. Cuando un organizador hace un recorrido no sabe cuál va a ser la táctica de los equipos y menos que la de Pogačar. Pero claro, si hoy hubiera habido otra etapa de montaña, imaginaros lo que podría haber hecho Pogačar, ¿no? Si ayer saca 2 minutos, casi 3 a Vingegaard, pues pones una etapa similar con una llegada más dura y las diferencias hubieran sido mucho mayores. Porque si ayer en vez de llegar a la Gavarnie, que no es duro, metes un Luzardiden o metes un Otacam, o sea, no. Las diferencias hubieran sido muchísimo más amplias. Entonces, pues quizá hayan acertado. Poniendo solo una etapa en Pirineos, claro. Se puede ver desde otra prisma, claro, sí, está claro. Igual hoy estaríamos hablando, si vuelven a hacer, viendo cómo ayer fallaba casi todo el mundo, o Pogačar estuvo inconmensurable, que no lo sujetabas ni con correas, con otra etapa hoy, pues vuelve a meter otros 3 minutos y se planta con 6 minutos con 2 etapas de Pirineos. Así que viéndolo a toro pasado, que es muy fácil opinar, el Tour ha acertado. Sí, directamente. No, es interesante. El Tour ha acertado. ¿Le hace bien al ciclismo que Pogačar arrase de esta manera en una primera etapa? Bueno, quizás resta un poco de espectáculo, ¿no? A todos nos gustaría ver a un ciclista más cerca de Pogačar, ¿no? Que ayer
quizá haya coronado a 7 segundos, como Mm. veíamos que pasaba cuando ganaba los Tours Vingegaard, que Pogačar le daba y le atacaba y le atacaba y le sacaba 2-3 en el sprint, Sí, sí, sí. le ganaba las bonificaciones. Quizá nos gustaría ver un poco más de esa rivalidad. Vamos a esperar a ver qué pasa las siguientes 2 semanas del Tour, a ver si una situación adversa en carrera, una escapada donde cojas a UAE un poco a contrapié y se junten varios ciclistas y puedan hacer diferencias, pero lo que está claro que cuando corre Pogačar, a día de hoy es muy predecible lo que va a pasar en el ciclismo. Vamos a ver cuánto le saca el segundo. Totalmente. Nadie nos íbamos a esperar lo de ayer. Yo No, creo que no, lo de no. ayer fue No, una no, sorpresa. es que fue espectacular. Analicemos ese momento, porque UAE empieza a tirar con Polit en Aspan, llegan a Tourmalet con un ritmo ya muy alto, o sea, es que en Campán ya es que ponen un ritmo altísimo que ya se veía, es que ya se Es que veía que iban... se iba quedando todo el mundo en la zona, que es al 3-4% Sí, sí, antes de empezar. Yo antes de digo la que zona. cuando llegas a la primera galería, Mm, ahí es donde ya, el cambio. Sí, ya sí, sí. cuesta. Y ahí ya iban ya, vamos, No, ya en no, 20. es que es tremendo. Es que Grossarner, McNulty iba muy, muy, muy rápido. Bueno, creo que fue la media. Hicieron Pogačar hizo 420 casi, 400 y pico de media, de media, de media, de media. Es que la gente tiene que entender lo que es esto. Es que de media, o sea, es que no sé, claro, que cada uno con su potenciómetro mire lo que mueve, que se vaya si quiere un día al Tourmalet y suba y a partir de aquí vea lo que hace Pogačar si lo quiere entender, porque es que es Y no solo eso, que suba, pero que venga de subir lo que subieron Claro, y que vengan de claro. hacer la crono y que vengan de hacer No, 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 las claro, etapas claro. que han hecho en Cataluña y Una subir acumulación de Montjuïc y, esfuerzos. Sí, sí, claro, claro, claro. Es con una locura. calor, Ah, no, con no, es estrés una locura. competitivo. Es Sí, una sí, es locura, es mejor una no locura. pensarlo. No, totalmente. Nos deprimimos, no salimos más en bici. Entonces, sí que es verdad que llega ese momento donde ahí entra McNulty muy fuerte, ponen ritmo, se empiezan a todos a descolgar. El ciclista en ese momento, Samu, cuando va detrás de una bestia de un equipo tan potente como este, ¿qué piensas? O sea, si tú estabas ahí y eras el líder de, yo qué sé, pues el BMC, el Euskaltel, lo que sea, en ese momento, ¿qué piensa? ¿Me quedo ya para no reventar y subo mi ritmo? ¿O me quedo aquí, aguanto y me engancho hasta que reviente, porque voy a reventar, porque McNulty me va a hacer reventar? ¿Cómo se sienten los demás por dentro? Hombre, ahí tienes que mirar hacia adentro y ver verdaderamente cómo te encuentras y si puedes mantener ese ritmo hasta que haya los fuegos artificiales de verdad. Sí, cuando se pone a tirar Grosschatner, por ejemplo, Sí. o McNulty, y tú dices, es que ya me está sacando del punto. Ahí Mm. la decisión más inteligente es, como gato Abrir. panza arriba, defenderte, te abres y si puedes Vale. apoyarte en un compañero y minimizar pérdidas. Pero si no, la táctica que hizo ayer Vingegaard para mí Sí. fue correcta, pero claro, a Sí. Vingegaard se le hizo largo el Tourmalet, porque hubo un momento justo después de pasar la Montjuïc que es que lo tenía ahí delante a Muy 7 cerca. segundos. 7-8 segundos estaba, sí. 7, Sí. según la referencia de la tele, y todos pensábamos que le va a entrar, o quizá bajando le entre, pero es que luego llegó un momento, los últimos 2 kilómetros, que ese gap cada vez se hacía más grande. No. Entonces tienes que saber dónde tienes ese límite de decir, tengo que parar porque si no pego una explosión, que es que voy haciendo eses. Claro. Y ahí Vale. es un poco la pregunta que te haces a ti mismo, ¿no? ¿Verdaderamente puedo aguantar a este ritmo hasta que salte todo por los aires y luego a ver dónde me pone la carrera y la carretera? ¿O tengo que parar ya y a ver lo que pierdo hoy? Entonces ahí es un poco particular cada uno sus Vale. sensaciones. Y después, el lanzamiento de Del Toro. Después vimos Buah. unas imágenes de Pogačar y Del Toro hablando, donde Pogačar un poco le decía: no me hagas más esto, ¿eh? No me hagas más esto porque incluso me has Hubo llegado polémica con esas justo. imágenes. Claro, Sí, y sí. me has llegado un poco justo a mí, ¿no? Incluso, o sea, tiene que ser un poco más Menos mal. progresivo. Imagínate, exacto. Total. Claro, exacto, Sí, sí. imagínate, ¿no? Claro, ese momento se habla dentro del equipo. ¿Cómo se miden los vatios para hacer algo más progresivo así, Samu? Porque no es fácil tampoco ser Del Toro y tener al mejor del mundo y tener que hacerle un lanzamiento cuando sabes que lo va a aguantar todo prácticamente, entre comillas. Sí. Ostras, no es sencillo, ¿eh? Ahí Del Toro yo creo que se dejó llevar un poco por la euforia del momento. Vale. Y dijo, venga, voy a abrir gas aquí y venga, A nos full. vamos los dos para arriba a ver qué pasa, ¿no? Y yo creo que ahí a Poggi le cogió un poco de sopetón que haya abierto tanto gas, Sí. pero vamos, lo que hicieron fue desmantelar a todo el mundo y poner las cosas muy claras desde ese momento. Sí que Del Toro luego se apartó,
vimos como Vingegaard no entraba al trapo porque No. vio que es lo que te digo, ¿no? Que ese cambio de ritmo tan grande, dijo Vingegaard, ¿qué va? Si salgo, o sea, se me llena la pierna, solemos decir se me llena la pierna cuando el ácido láctico te inunda y ¡ay! Tienes ese dolor de pierna que tienes que parar. Y él, yo creo que en su foro interno dijo, ¿qué va? Voy a seguir a este ritmo y ver si Pogačar no acelera mucho más o para y les entro a ritmo, ¿no? Pero se vio que no, se vio que en cuanto Del Toro se apartó, el otro salió para arriba como un obús y Vingegaard no pudo mantener ese ritmo tan grande que llegó Pogačar, pero sin embargo, Del Toro tiene esa capacidad de luego mantener el ritmo de la gente que persigue a Pogačar. Y si vemos esto, estamos hablando, vamos a ver la crono, que Del Toro hace segundo en el Tour de Francia. Eso, ahí va mi siguiente pregunta. Es que la sensación que tengo es que, por lo que vimos en el Tourmalet, si esas son las fuerzas, si Del Toro no pega este acelerón de esta forma eufórica, como tú has dicho, yo creo que si lo miden más, me parece que los dos podían llegar juntos a meta y soltar a Vingegaard, ¿o no? ¿O es demasiado aventurado? Hay que esperar a que haya un poquito más de fatiga en la pierna, pero puede llegar a hacerse eso. Sí. O en un momento dado puedes lanzar a Del Toro para adelante, estando como está en la general tercero, y vas a obligar a Vingegaard a que te haga el trabajo. O sea, es que puedes aislar a tus rivales si quieres. Tú los puedes aislar. Lo mismo que le hicieron a Pogačar subiendo el Galibier cuando perdió su primer Tour, se lo puedes hacer tú a los demás, tanto con Del Toro y con Tadej. Puedes aislar a todos tus rivales. Por eso te digo que la carrera en cierto momento se va a volver patas arriba y vamos a ver cómo gente que esté sexto clasificado, séptimo, en un momento dado arranquen y se van a ir, se van a acabar yendo. Claro. Sí, va a haber que pensar mucho en este Tour de Francia. Si no estás en UAE vas a tener que pensar mucho y vas a necesitar compañeros. O sea, yo creo que va a estar interesante el Tour, muy interesante. Sí, o sea, ¿crees que va a ser muy táctico? Sí, muy táctico, pero claro, si tienes fuerzas. Si tú no tienes fuerzas, la táctica a veces no te sale. Claro. Porque lo que hablamos, ¿no? Un tiro, un muerto. No, como decía Miguel. Eso es clave, esa frase, hoy en día, sobre todo más. Ya, Samu, pero ¿el terreno da para jugar esa táctica? Sí. Sí, ¿eh? Sí, hombre, sí. Hay etapas para moverse, para hacer. Sí. Hay que esperar a que haya más diferencias, pero vamos, va a haber fugas en las que va a entrar Bernal, va a entrar Esquelmos, va a entrar Lenny Martínez, seguro. Y el tema es ver cómo actúan los demás equipos. Cómo se te mete un Lenny Martínez y se te pone segundo en la general virtual y a ver quién tira. Claro. Si igual Pogačar a Lenny le lleva 8 minutos, pero es que a Vingegaard Pogačar le lleva 5 y obligas a Visma que tire para no perder ese segundo puesto. O sea, va a haber muchísimo juego y va a haber mucha reunión táctica en los autobuses, pero si no tienes fuerzas, la táctica a veces no acompaña. No, eso por supuesto. Claro, yo te escucho, me pongo como si tú ahora fueras el director de un equipo, ¿vale? De World Tour y del Tour, y eres el director y yo miro al lado como ciclista y digo, mira, mi director me está diciendo esto, qué bonito, yo digo, qué bien, y miro que mis dos líderes son a la derecha Florian Lipovic y a mi izquierda el señor Remco Evenepoel, y yo soy el gregario de Red Bull y pienso, muy bien, señor director, ¿y cómo lo hacemos esto con estos dos? Bueno, el director también tiene que dejar las cosas claras dentro de un equipo y a veces tienes que sentar a los ciclistas y sincerarlos para que el trabajo común sea en beneficio del equipo y del sponsor. A veces cuesta, pero en este Tour de Francia, si alguien quiere sacar rédito para calmar el hambre de UAE, porque si a Pogačar lo acercas mucho a la línea de meta y huele sangre, no deja nada. No. Y no solo él, sino Del Toro. También porque Del Toro, si se ve ahí que puede ganar, va a ganar. Y Del Toro va a llegar un momento que en la general va a estar distanciado y ¿por qué no ataca y gana? Es un campo. Entonces, con estrategia, tanto ahora mismo Lidl, Trek, como Red Bull Bora, con 2 ciclistas ahí top 10, van a tener que jugar esas bazas. Es que las van a tener que jugar. ¿Pero lo ves posible con Red Bull? Por el ambiente que hay, por Remco Evenepoel, las declaraciones de ayer corregidas esta mañana. Es el propio ciclista a veces tiene que moverse. Tiene que moverse y tiene que tomar la decisión de moverse tácticamente para intentar sacar rédito. Si no es propio, es en favor de tu compañero. A veces la carrera tú la tienes que lanzar de lejos y ponerla dura para ver a quién pillas y para ver a quién te quitas. De ahí. Hay que probar.
Hay que probar. Sí, si tú la carrera la llevas lenta a veces, dejas que todo el mundo llegue al último puerto más o menos entero, es más difícil ver las carencias de la gente. Cuanto Claro. más subes el nivel, cuanto más rápido, ahí es cuando siempre hay más diferencias y cuando la gente salta por los aires. Por eso vemos tantas diferencias en la última semana del Tour de Francia, porque Claro. la gente está extenuada y las diferencias son muy grandes. Pero Remco, ¿tú crees que en su cabeza la frustración, porque claro, yo creo que Ayuso, por ejemplo, no piensa en Pogačar, piensa en el podium del Tour de Francia, lo tengo claro. Lipovic también tengo claro que piensa en el podium del Tour de Francia. Vingegaard no, y creo que Remco piensa en Pogačar. O sea, la sensación que tengo es que piensa en Pogačar, que se equivoca, incluso puedo llegar a pensar en ello. Yo es que después de lo que vimos ayer, pensar en Ya, Pogačar es que se pone y muy viene de nervioso. estar, y soy pro Renko, Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. estar más de mes y medio sin correr y a la primera de cambio te meten 3 No, no, es que. o te encomiendas a que pegue un petardazo un día Pogačar, que no lo creo, es imposible pensar en eso. Hoy por hoy, ¿eh? Claro. Ellos sabrán lo que perciben ahí dentro, pero hoy Mm, por hoy pensar en derrotar a Pogačar en un face to face, es o tiene imposible. un día un pajarón, o la táctica les sale mal y hay un día una fuga de estas que Mm, se te va y que te fallan 2 compañeros porque no están bien, mm. hay una enfermedad, o se te cayeron 2 y se te retiraron 2 y tienes el equipo mermado, o si no, hoy por hoy a Pogačar, vamos, Nada. no. Después de lo que vimos ayer, en la siguiente etapa de montaña mete otros 3 y luego es Imposible. defenderse. O sea, Sí, sí. es defenderte, administras Total, la ventaja. Pegas totalmente. primero y luego te dedicas a manejar Administrar, claro. administras la ventaja, no tienes más. Y a ponerle en bandeja el podium a tu compañero o ayudarle a él o a otro compañero a ganar alguna etapa. ¿Quién te dice que es más fiable para luchar por el podium, Lipovic o Remco? Es que los dos tienen podium, los dos tienen tercero en el Mm, cajón, los ¿eh? dos compartieron podium con los dos primeros y hay que esperar un poco al que el Tour siga, porque Renko este año no acaba de mostrar su mejor versión, sobre todo No. cuando la montaña se pone dura y pasamos de los 15 minutos de esfuerzo, vemos que falla. Casi diría que en el Y Tourmalet ha sido el mejor lugar, ¿eh? Casi diría que ha sido el sí, mejor sitio, ¿eh? y luego Lipovic sí que nos dio mucha confianza en todo lo que vimos hasta ahora, ¿no? En Suiza, pues con Poggi, Mm, diferentes carreras que lleva a lo largo del año, vemos que está mostrando buena cara. mm. Pero ayer le costó un poquito Sí, pero a a Lipovic. ritmo, Luego este no, chico es que. ya, luego no pasaba el relevo. Bueno, vamos a No, ver la nunca. crono también. Renko, si no perdió prestaciones porque está muy Ya. delgado, perdió muchísimo peso. Vamos a ver si en Bora no hay un polvorín. Tampoco porque Renko, todos lo sabemos que le metes ahí la alcachofa y te da un titular, siempre. La Y lía, luego tío. ese titular lo aíslas y Es ¡buah! que. Parece que si no lo metes en Total. contexto que está enfadado, pero yo creo que no. Mm, mm, Entonces vamos a ver si ahí en Bora no hay un poco una guerra interna entre los sí. dos. No querríamos ser Pachi Vila, ¿eh? En estos momentos, el pobre Bueno, Pachi. es complicado. Es difícil a veces para un director sentar a dos ciclistas que optan a hacer cajón en el Tour, que la manera de correr y la manera de hacer tercero no es esa. Mm, totalmente. No tú o tú, pero la manera de hacer tercero, tanto uno Ujú. como otro. Van a tener que ayudarse para batir a sus rivales. Igual un día por delante te llevas a Pogačar y lo es, Mm, es que nunca se sabe en el ciclismo. sí, Pero sí. ahí tienes a Ayuso, ahí tienes a Vingegaard, Seixas. Del Toro, Seisas, o sea, hay ciclistas que van a estar ahí. Vale. El tema de Vingegaard, la imagen fue desoladora desde el punto de vista de cómo llegó la cara desencajado. Incluso a mí me llamó mucho la atención un detalle y es que Vingegaard siempre pasa la línea pedaleando. Esto es un detalle que me he fijado toda la vida. Es que para mí es muy sintomático. Ya tú me dirás, Joan, es una chorrada, ya he levantado, ¿no? Pero para mí es muy sintomático porque es la obsesión que tienes por el segundo, ¿sabes? Y él se deja ir en los últimos y la cara está desencajado, incluso se ve como Pogačar le da la mano y es que pasa rápido, o sea, lo vi Mm. muy, muy tocado a Vingegaard. Después del giro que lleva, o sea, Vingegaard dice, le preguntan ayer y hoy, esta mañana le han vuelto a preguntar y él dice, va a haber batalla, el Tour no se ha acabado, dice Vingegaard, voy a ir a más. Claro, pero, Uf, ostras, Samu, no sé, ojalá, tradúceme todo esto, ya, pero ojalá, ojalá, ojalá ¿cómo vaya piensa un más y campeón como vosotros en ese momento en la cabeza? ¿Tú realmente bueno, puedes ganar a des- Pogačar? yo creo que su foro interno ayer saben que arriba del Tourmalet llegó vacío. Vacío. Yo creo que
se vació, o sea, se vació totalmente porque bajando Pogačar le mete casi un minuto bajando, o Es sea, increíble. bajando el Tourmalet. Cuando, vale, tú tienes que dar pedal, pero también trazando, si tú trazas bien y lo haces bien, más o menos amortiguas un poco esa Totalmente, diferencia. Pero es totalmente. que le veíamos que entraba fatal en las curvas. Yo creo que ya no iba ya con los 5 sentidos. Cuando tú vas mal, cuando ya haces un sobreesfuerzo y vas vacío, es que bajas mal. Yo creo que en el equipo eso lo saben, que entró en crisis, que tuvo una pequeña pájara, por así decirlo. Yo creo Ujú. que cortó inyección, que es lo que solemos decir, y ellos creen que eso no se va a volver a suceder y que van a poder estar cerca de Pogačar. El año pasado, Vingegaard, a medida que pasaban las etapas de Sí, eso es montaña, verdad. cada vez estaba más cerca de él, incluso Eso es cierto. atacaba y Pogačar salía. Eso es cierto. Tiene equipo para hacer daño, pero Vingegaard, Pingazzoli tienen el Giro de Italia encima y Sí. Pingazzoli no es Vingegaard. Vamos a ver y Sercus tiene el Giro. Vamos a ver Mm. si estos ciclistas los tiene a punto para cuando intenten dar una estocada y sacar un poco del sitio a Tadej. Pero si Vingegaard dice que va a dar batalla, Sí, ¿te lo crees? le damos, Sí, sí, sí. le damos crédito y veracidad y yo creo que Visma no se va a ir de este Tour sin dar batalla. Sí. No les va a hacer, a ver, no les va a hacer segundo. Ellos vienen a ganar el Tour, o tú vienes con esa idea. Luego la carretera y la Claro, carrera te claro. pone en tu sitio, pero ellos van a probarlo. O sea, estoy convencido de que un día van a tener un día maravilloso y van a poner el equipo a trabajar. Y van a esperar, ¿eh? Van a esperar a que haya más fatiga. Vale, Que eso es es cuando importante, ¿eh? verdaderamente puedes hacer daño. Tercera semana. Sí, sí. Siempre, Tercera semana. siempre. Está claro. Pero ellos lo intentan, ¿eh? Porque ellos intentaron Sí, filtrar sí. a Campenaers, intentaron filtrar a Jorgensen, pero claro, UAE no les deja. Es que la diferencia que veo de equipos es enorme, ¿eh? Pero no es el día. Yo creo que ahí, no lo creo, ahí se equivocan. Primer día de Ah, montaña tienes que ir a la expectativa mm, y menos cuando Poggi ya te sacó 3 segundos en sí, una sí, sí. etapa que no era excesivamente dura, cuando En Les Angles, sí. y en Montjuïc también Mm, prácticamente ni sprintó y te miraba, sí. medio riéndose de ti. O sea, ahí tienes que Aquello. estar a la expectativa, decir, hoy no es el día, vamos a conservar pierna y vamos a ver qué tal va esto. Ya filtrarás a Jorgensen, ya filtrarás a Pingazzoli o a Kuss o a Claro. Campenaerts. El primer día de montaña, viendo cómo entra Tadej, tienes que estar a la expectativa y dejarle hacer y ver si le aguantas la cornada. Yo es Difícil. lo que le diría a Jonas Sí, desde el sí, coche. sí. Aguanta los caballos, Jonas. No vamos a gastar fuerzas. No, hay que esperar. Esto es largo. Ajá. Un gran rodador como era Tom Dumoulin, muy bueno, ganador del Giro de Italia, que bueno, se retiró porque él mismo lo ha explicado, ¿no? La presión del ciclismo profesional, etcétera. Ahora está comentando ciclismo en la televisión neerlandesa. Está. O sea, Es el Perico Delgado de Países Bajos, Dumoulin. Y hoy ha dicho que Vingegaard se equivoca yendo a los grandes puertos con el tema del monoplato. Que para él es una desventaja muy importante. Que se equivoca, se equivoca. ellos tendrán sus cálculos, no Mm. podemos discutirles. Bajo mi punto de vista, tener dos platos, al final, doblegas las velocidades. Claro, El 12 velocidades se convierte en 24, porque tienes un claro. 54 y tendrán en el caso de Shimano, un 40 o un Sí, 36. Bueno, da es igual. Shimano, sí, es Shimano. Ellos llevan el RAM. Es RAM, ¿no? Llevan Creo el que RAM. llevan. Sí, sí, sí. Llevan el RAM. Entonces, con un doble plato tienes más velocidades y Mm. encuentras a veces más tu pedalada, ¿no? Donde vas más a gusto. Con un plato Es que, claro. no tienes tanta Solo variabilidad. juegas, solo juegas atrás. Y no es tan variable, siempre Claro, tienes los mismos desarrollos y no tienes una desmultiplicación que te permita a veces encontrar un piñón en el que dices, aquí sí voy a gusto. claro. En esta cadencia no voy a gusto, pero en esta sí. Total. Ahí el doble plato yo creo que es la decisión acertada para poder O llevar sea, ¿tú esto crees para que le adelante. perjudica más a Vingegaard entonces, escuchándote, en el Tourmalet o en ese puerto de segunda que es muy tendido, 3-4%, tal, que ahí Pogačar tiene más desarrollo, claro, tiene más potencia, además, ya como No, en ciclista, el Tourmalet. en el Tourmalet le perjudica más. Eh. Sí, porque entra el factor altitud también. Y buscar siempre más desarrollos o menos con doble plato lo puedes hacer, porque hoy en día vemos que los ciclistas cruzan mucho la cadena porque tienen mucha
opción arriba, ¿no? Antiguamente Claro, pues claro. ibas con un 25, pero es que puedes poner hasta un 34. Totalmente. Entonces con el 53 puedes cruzar mucho la cadena y meter hasta el 34, 54, 34. Sí, sí. Y si no vas a gusto, quitas el 54 y empiezas a bajar piñón. O sea, tienes mucha variedad de desarrollo para poder encontrar tu golpe de pedal. Con el monoplato solo tienes una. Sí, sí. Pero hay gente que les gusta el monoplato y que no. Y que ahí lo tienes. Qué Monoplato. fallo, Lo ¿eh? veremos en la siguiente. Igual no es un fallo. Ellos tendrán hecho sus cálculos. Que Visma Ya. falle técnicamente a veces es difícil, ¿eh? Sí, es Cuesta raro, es raro. pensarlo. Sí, eso es Pero, verdad. Pero, no, y está y es claro muy que personal, ¿eh? Vingegaard en el Giro arrasa con el monoplato, o sea, le va de maravilla y no hay ningún problema, ¿eh? En ese sentido. El problema es cuando es ante Pogačar. Es que es el tema, es que ahí necesitas un poquito más o jugar o tener más juego, ¿no? Con ellos, con UAE. Vale, bueno, era una duda que Dumoulin lo ha dicho bastante claro en ese sentido y se ha mojado al respecto. Me queda por preguntarte por Lidl Trek y Juan Ayuso y Esquelmós y cómo lo hicieron. Yo creo que Juan está incluso hasta muy sonriente, yo creo que más que nunca en las metas, etcétera. Se está viendo metido ahí, llevamos ya 7 etapas, está bien colocado. Pero claro, la duda es esa, ¿no? También, bueno, si quieres meter a Seixas por ahí también, porque también ahora, mira, sí, ahora te preguntaré por Seixas también. Pero bueno, en el caso de Lidl Trek, oye, tiene una doble baza, están ahí metidos, yo creo que pueden estar felices, ¿no? Muy contentos, vamos. Sí, y es lo que comentábamos. Siempre que tú tengas dos ciclistas en ese top 10, Claro, siempre es muy bueno para poder jugar claro, táctica y mover a tu gente y tú quedarte claro. quieto, ¿no? Porque yo digo, o en el pelotón o en los equipos o Mm, dentro del seno ciclista hay dos maneras de hacer un top 10 en el Tour de Francia, ¿no? mm, Una es al face to face, a aguantar siempre al grupo de cabeza. mm. Otra, cuando pierdes mucho tiempo, a base de escapadas, Claro, te claro. metes en la pelea. Mm, Y en ese sentido, Lidl Trek lo tiene muy bien y el equipo Red Bull Bora también. Llegado el caso, en una fuga de estas que se te meten 15 tíos buenos, pues se te mete mm, ahí un Bernal, se te mete Carapaz, que es gente que va a disputar la montaña, Giley, mm, se te mete Raúl García Pierna, que vemos mm. que dice que se le da mejor la última semana. Sí, Y ahí puedes filtrar a un ciclista como es que el Moss y hacer mucho daño y meterlo arriba en la general también. claro, Y ahí claro. puedes volver a jugar. Y Juan, de momento, para mí, chapó, está en su Sí, ¿no? sitio, tiene que Bien. intentar luchar por ese mayo blanco, tiene que correr mucho con la cabeza, saber que Del Toro anda mucho, que tiene a Mm, Seixas, que tiene a Renko, pero el Tour de Francia todos los lleva hasta el límite mm, y el día que fallas, hoy en día vemos que cuando la gente falla es cuando ve la oportunidad, ¿no? claro, De poder asaltar, ¿no? Entonces es claro. un ciclismo mucho al fallo, que a veces no hace falta atacar, sino Mm. esperar a que salte todo por los aires y a ver dónde se queda tu rival. Curioso, ¿no? Sí, Pero ¿lo ves a él aguantando o mejorando en la tercera semana? Lo digo porque normalmente es el problema de Juan, ¿eh? Las terceras semanas, las grandes vueltas. bueno, él, la vuelta en que hizo podium, No, pues no, ahí muy bien, ahí muy las bien. prestaciones fueron muy buenas. Sí, sí, ahí muy bien. Luego, en el Giro de Italia abandonó, se puso malo, Tour de Mm, Francia que abandonó, se puso malo, total. y en la Vuelta a España no encontró su golpe de pedal, No. pero luego ganó etapas. Mm, Yo creo que ahora estamos ante lo que nos puede ofrecer Juan Ayuso, se libera de todas las cadenas, grilletes, clichés que tiene, y ahora vamos a ver verdaderamente de lo que es capaz de hacer Juan Ayuso, ¿no? Vamos a ver ujú, su fuerza mental, en el que yo creo que él sabe que el Tour de Francia, el día que tienes malo, tienes que seguir ahí, no tienes que levantar el pie y tienes que pelear, porque igual que te toca a ti, le toca a otro rival, que es lo que hablamos mm. de ciclismo al fallo, Sí, y sí. él tiene que seguir peleón, 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 y le veo lo que hablábamos antes, peleando por estar en el cajón, ¿no? No se Muy tiene que bien. dar, tú nunca te tienes que dar por vencido en el Tour de Francia y a veces tienes que saber quiénes son verdaderamente tus rivales cuando ves que Claro. la carrera igual Poggi y Vingegaard se van para adelante y los demás no Mm, pueden pelear, tus rivales quizás sean otros, que sea pelear pues con Seixas, con Renko, claro. con Del Toro, con no sé, con Lipovic o tu propio compañero de equipo. Tienes que estar quizá en esa guerra, ¿no? Para poder Mm. optar a una buena clasificación general. Sería la leche que acabara tercero en el Tour, ¿eh? La Sí, ¿por leche. qué no? No, yo no lo descarto. No lo No, descarto, ¿eh? porque Juan luego anda muy bien en crono. Sí, eso es verdad. Y ya te digo, está en un equipo nuevo en el que van las cosas bien, Mm, porque ya han ganado y es cuando tú verdad. ganas,
La presión baja muchísimo y Lidl-Trek necesitaba ganar rápido en este Tour porque veíamos que en el Giro hasta el último día no les acababa de salir el Giro. No, Y aquí totalmente. todo lo contrario. Y yo creo Sí. que Juan llega con buenas piernas, llegan bien, llega fresco, se le ve bien de cabeza. Y a un ciclista lo ves cuando está contento, cuando hablando atiende a todo el mundo, sonriente, es consciente de lo que hay, sobre todo consciente de lo que hay, no se hace castillos en el aire. Claro. Y yo creo que ahí Juan puede dar el sorpaso a más de uno y la Sería gente, brutal, ¿eh? bueno, Bueno, sí, ¿por qué no? Yo a mí me encantaría, la no verdad. no me cogería de sorpresa ver a Juan arriba. Está Sí. capacitado para estar muy arriba. Está en el quinto, pues ahí va a andar. Segundo, tercero, cuarto, quinto. Ostras, qué bien. Sí, Me encanta que digas sí. esto, ¿eh? Porque yo creo Sí, que sí, sale sí, un poco sí. de la norma de lo que se dice siempre de Juan Ayuso, ¿no? Bueno, pero es que nos salimos de la norma en el anterior podcast cuando me preguntabas, oye, Pogačar, peor día, ¿qué puede Totalmente. ser? ¿Dónde puede? Y dijimos, yo te dije, a ver, por decir algo, Sí. la crono por equipos. Y fue te lo voy que a pasó. decir una cosa, ese clip, Hasta ahora. ese clip lo criticaron mucho, que dijeron algunos en comentarios, Samu, no va a fallar en tal, no sé qué, y falló. Él no falló, fue el más rápido en subir Bueno, el equipo. lo último, pero ¿dónde se puede? Pues, yo dije, por decir algo, no va a fallar Sí. estrepitosamente ni le va a caer un minuto, pero por decir algo, yo creo que la crono por equipos va a ser el único sitio donde no vayan a ganar. Totalmente. Y así fue. Sí. No, estuviste bien ahí. Bueno, siempre estás bien, pero aquí tuviste un ojo clínico. Hay que fallar de vez en cuando. Bueno, como todo. Seixas, fíjate que te lo he dejado para el final y un poco mi cabeza lo había eliminado y esto es señal de que ha pasado muy desapercibido en los análisis generales después de lo de ayer en el Tourmalet. O sea, él está ahí, en silencio, solo, a diferencia de los Red Bull, del Lidl, que tienen 2 hombres, UAE también tienen 2 hombres, Visma tiene a Kuss y a Vingegaard. Él solo está ahí en silencio, el ciclismo francés está muy pendiente de él. Él dice, no, la verdad es que me encontré muy bien en el Tourmalet, dijo ayer, la verdad es que me he encontrado muy bien, voy entrando en carrera poco a poco, y hay quien dice, este está midiendo, este Bueno, es el tapado, de verdad. Sí, pero ayer no se mide nadie. Vamos, en el Tourmalet. No te da. Tú puedes tener buenas sensaciones, pero ayer iba todo el mundo al límite. Todo el mundo iba al límite, todo el mundo iba buscando quién tengo delante, a ver si le cojo, ver quién me entra por detrás, ver cómo pasamos el Tourmalet, bajando si podemos hacer alianzas y cooperar para buscar todos el mismo fin. Y lo de Seixas, sinceramente, para mí es una incógnita muy grande. Es que es lo que te digo. Es que es una incógnita. Yo te puedo decir, va a fallar la última semana y acierte. O te puedo decir, va a pelear en la última semana por el podio y acierte. Total. No me gustaría hacer un juicio de valor ahora mismo porque es que no tenemos un track record que nos diga, va a pasar esto. Con Juan sí, porque le vimos que ya hizo segunda vuelta y responde bien, sabe lo que es hacer una carrera de 3 semanas. Seixas es incógnita, o sea, es el simbolito de la interrogación. Bueno, como dice un amigo mío, tiene el récord en Strava del Tourmalet desde la otra vertiente, desde Lusa Viver. Y dice, y ese es el indicativo de que puede aguantar con los mejores. Si quieres por números. Pero una cosa es hacerlo aisladamente, entrenando, sin estrés competitivo. Y venga, voy a hacer un full gas y a ver qué pasa. Tiene un motor increíble. Yo lo único que pido es que en ningún momento se frustre en este Tour de Francia, porque el Tour te deja huella en la cabeza, te deja huella. Y que la prensa francesa no le cuelgue un cartel que no le corresponda, ¿no? Estamos hablando de un ciclista que puede ganar carreras de 3 semanas. Un Tour de Francia, sin duda, no lo sabemos porque hay muchos. De momento está igualado a demás ciclistas, pero hay que dejarlo tranquilo para que veamos ese ciclista que apunta a ser. Pero vamos a esperar a ver qué pasa. Y sobre todo que él se enamore de la carrera. Que no se frustre, porque ciclistas desde muy jóvenes que vienen desde atrás ganando todo y que tienen intrínsecamente que el ciclismo no es fácil, pero que están muy acostumbrados a estar arriba, son fuertes de cabeza, porque los grandes talentos son muy fuertes de cabeza. Ahí tienes a Renko, que es un tío, es duro como una esquina y sigue y le da igual que le saquen, que él va a seguir. Pero Seixas, yo pido que no se frustre y que se enamore de la carrera francesa y que algún día lo veamos pelearse por ganar el Tour de Francia. Si es con uno de los nuestros, mejor. Sin duda, hombre. Ostras, sería con Ayuso, por ejemplo, o con, Carlos, con el que sea.
O con el que yo creo que va a ser. Que No, muy hay que jovencito. esperar. No, hay que esperar, hay que dejarlos. Hay Ya, que ya. esperar, hay que No voy a esperar. decir el nombre porque ahora enseguida te voy a hacer la No. pregunta por él y su rendimiento. Sí, sí, es Pero lógico que haya expectación, porque vemos que hay ciclistas que hacen cosas que te recuerdan a otros, ¿no? Y si esa regla de tres continúa y parece que es así, pues no es que asegures que vas a andar arriba, pero es claro, un termómetro, es un indicador de que las sí. cosas pueden ser. Bueno, Hay que hagamos un esperar, hay paréntesis que para no esperar. liar a la gente que dirán, ¿estos dos de qué narices están hablando? Me refiero a Sí, Benjamín Noval, porque hoy sí, sí, sí. en el Tour Junior ha hecho una exhibición, ha sacado 48 segundos a Desmec, que es del Soudal, ¿no? Es el Sub-19. número uno del mundo, Vicky Desmet. Sí, Claro, y Aitor Martínez, que es ha acabado tercero también español a 53 segundos, pero Noval muy es que bien. ha arrasado, chamo, es que es la verdad, No, es que es no, increíble. ha hecho una exhibición y claro, es que a veces es imposible negar lo obvio y hablar de lo que se ha visto. Es que no le hacéis bien al chaval, hay que hablar tanto. No, es Mm, que comentamos lo que ha hecho y lo que hace. Totalmente. Y acaba de meterle 48 segundos a Vic Desmet, que es el número uno del Sí, ranking UCI, sí, con sí. el todopoderoso Soudal, con los mismos medios, con las Sí, mismas sí, claro. bicis Es que del es Soudal y todo. Y mira, él ha llegado ahí, la Academia de Asturias, con que, las oye, con bicicletas mucho orgullo, MR, claro que sí, que las hombre. tenemos en el Tour de Francia y que son buenas bicicletas y Y que ahí tanto, lo tienes, ¿no? y Que al tanto. final es el indio, no la Y- flecha. Y a todos pues nos viene a la cabeza, ¿no? Es que esto no lo vemos desde Seisas, Mm, desde Renko. no, no, Vale, sí, es y verdad. no podemos negar lo evidente, pero yo digo que hay que dejarle, hay que estar tranquilos y que disfrute, y él disfruta haciendo esto, pues dejarle tranquilo, y si llega el año que viene con Ineos y desde el primer día vemos que hace cosas como Seisas, pues intentar acompañarle, y este Mm, ciclismo es así, y que sobre todo Ojo. esta es la que tiene que estar siempre en su sitio, no perder la perspectiva, estar Mm, tranquilo, saber que algún día te van a ganar Totalmente. y que esto es cíclico, Sí, pero sí que promete, porque lo que acaba de hacer, es como lo que hizo ayer Pogacar, en su categoría, sí, sí. porque el Val Tour, que es considerado el Tour de Francia Junior, Mm, están los mejores ciclistas del mundo, los mejores equipos, los filiales de todos los equipos World Tour, con mm. muchísimos medios, y donde hoy todo el mundo en el Tour de Francia de arriba, muchos de los directores o managers preguntarán qué ha hecho su equipo de hoy, y todos les habrán dicho, macho, pues nos ha salido aquí uno por el córner que Uno nos que viene de acaba Asturias, de de meter la un Academia de minuto, así, Samu. sin comerlo ni beberlo, que lo suelta hasta Pollán. O sea, de Total. manera impresionante. Pero bueno, yo pido siempre tranquilidad, dar el bombo justo, contar lo que vemos, Ya, pero ya, ya ya. está. Luego, cuando esté arriba, pues vemos a ver de lo que es Bueno, capaz, pero el niño, porque yo lo digo el niño, porque lo sí, vi bueno, crecer y es de casa, claro, claro. apunta maneras. Bueno, si ves el Claro. mensaje que le mandé y lo que me contestó, cachondeo ¿Así? puro. Sí, ¿No vamos. se puede decir esto o no? ¿Se puede decir o no? Vale, pues le solté una tontería y él me soltó otra. O sea, normal. Sí, sí, al final hay que tratarle como son, ¿no? Que son adolescentes y están en esa edad. Pero a ver, con 17 años, no le quiero meter presión, ¿eh? Porque además yo ya me sumo a que a la academia le vaya bien siempre y que todos los chavales estén bien siempre y todo. O sea, sumamos desde aquí, pero creo que nadie con 17 años ha movido estos números en la vida. Lo digo tal y como lo pienso. Creemos que no. Es No, así. no, creemos que no y vamos. No, puedo Es que decir que no. es que es muy fuerte. Es que No. el ciclismo español tiene. No, es que el deporte español tiene a una de las mayores promesas del deporte mundial con 17 años. Y no es consciente, creo. A día de hoy sí, pero es lo que yo digo. Prudencia. Ya, ya, ya. Sí, Hay sí. que tener prudencia. Yo lo hablo mucho con su padre. Hombre. Somos intimisísimos Mm, y nos da miedo. claro. Es lógico, ¿no? Es Tío, normal. Samu, tío, es que va con una facilidad, o sea, es Sí, sí. increíble. Y yo le digo al padre, ¿qué quieres hacer? El problema es no tener el motor No, y claro. subir, pero es que él lo tiene, pues ahora hay que gestionar Total. esta y tranquilo, ya irán saliendo las cosas. Totalmente. Yo creo que va a ir a un gran equipo, donde hay grandes talentos, donde tienen Sí, experiencia y donde lo van a saber llevar. Estoy convencido. sí. Estoy convencido. Ahí Geraint Thomas está ganando mucho peso en el Net Company, parece. Bueno, pero yo creo que el alma mater y el que sabe y el que Ujú, pone las cosas claras y el funcionamiento correcto es ujú. Braceford. Ha Eso es. vuelto y de hecho el equipo
le está pegando una vuelta y Dave es el alma mater y lo está volviendo todo no a poner patas arriba, pero a poner su toque, su aroma, por así decirlo. Yo creo que sabe hacer muy bien las cosas, sabe lo que es trabajar con grandes talentos y sabe lo que es ganar las mejores carreras del mundo. Y cuando Benjamín llega al equipo, pues sabrán manejar los tiempos, sabrán hacer las cosas y bueno, a su lado estamos, sobre todo su padre, que fue ciclista de grandes corredores y ha ganado todo como gregario y sabe, y estamos al lado de él para lo que necesite. Nosotros somos pues gente que lo está viendo crecer desde niño y que siempre le vamos a decir las cosas que no le van a gustar, que es lo que hay que decirles. Sí. Es muy bonito ver ese proceso también desde abajo y verlo ahora aquí. Sí, es muy bonito. Muy bonito y muy reconfortante. Totalmente. Sí, y el esfuerzo tuyo de la academia de tirarlo hacia adelante y ver cómo llegan chavales como estos, bueno, me parece increíble. Mío y de todos los que, y de todos, los sí, pero me acompañan a mí y a todo el staff técnico de la academia, ¿no? Desde Benja, desde Mauro, desde Luismi, desde Johnny, todos los que vienen a las carreras, Chalín, todo ese staff y que se desvive por ayudar a los chavales a estar dando pedal, y todos los sponsors que lo hacen posible. O sea, sin ellos ya te puedes llamar X, que si no te apoyan, esto se acaba muy rápido. Y es muy difícil, la gente no es consciente. Bueno, pues más o menos tengo todo el tema de actualidad, pero ahora tenemos las Nomio Questions, que le llamo yo, de gente también oyentes y tal. Y vamos a ver si lo podemos hacer rapidito esto, porque hay tantas y me gusta también que la gente te las envíe, Samu. Hay una sobre el Tour. ¿Qué tendría que ver Samuel Sánchez en la próxima jornada de montaña para volver a creer en Vingegaard y que puede ganar este Tour de Francia? Que se mueva Pogačar y que Vingegaard sea capaz a seguirle y llegar con él a meta. Si no vemos eso, imposible. Imposible no, porque es ciclismo. Bueno, el ciclismo que puede pasar cualquier cosa en cualquier momento, pero tiene que ser algo así, ¿no? Ver que el rendimiento de ayer de Vingegaard, que haya pasado un mal día, que le haya cogido un poco mal y que haya sufrido pues ese desfallecimiento y que esté más cerca de Pogge, si no... Ok. Hay una muy divertida que es ¿qué opinas del urinario para calcular la hidratación del Caja Rural? ¿Esto lo has visto? Bien. Sí, eso se suele hacer, ¿eh? ¿Sí? Lo que pasa es que ellos han ido un poquito más allá y te lo ponen ya en el autobús. O sea, es perfecto. Pero esto ya lleva años haciéndose. Esto es chulo, ¿no? O sea, te calcula si estás deshidratado. Yo estuve en el autobús del Caja Rural en Barcelona, en la salida del Tour. Estuve con el equipo. Claro. Y tengo que decir que me hizo muchísima ilusión estar junto al equipo, ver las caras de todos, ver lo que verdaderamente es el Tour. Y entré en ese autobús nuevo, que son auténticas naves espaciales, no tiene nada que ver a los autobuses nada, cuando yo era ciclista. Y sí que tienen todo, vamos, a la penúltima, por así decirlo. Qué bien, ¿eh? Caja Rural, sí. A ver dónde acaba este proyecto, ¿eh? Porque yo los veo que son los que más están creciendo y los que tienen una ambición importante y no sé, y el Tour de Francia, la pena es la caída de Molenaar y la retirada de Molenaar. Eso ha tenido mala suerte, sí. Iba a hacer muy buen Tour, porque caza bien las fugas buenas, y de momento el Tour del Caja Rural yo le pondría un sobresaliente. O sea, lo digo con la boca grande. Han estado en casi todas las fugas, han dejado ver, han cogido el maillot de la montaña. Sí, sin duda. Para mí, a día de hoy, sobresaliente para el equipo navarro. Hoy vas a ver el partido de España, ¿no? Entiendo. Sí. Cuando acabemos. Vale. Porque hay uno que hace una pregunta futbolera. ¿Se puede decir del equipo que eres futbolísticamente? ¿O a quién le tienes más afinidad? ¿O lo dejamos? Real Oviedo. Al Oviedo, ¿eh? Muy bien. Hemos bajado a segunda y sí, del Real Oviedo. Una pena bajar, pero deporte profesional es complicado. Claro. Bueno, todo esto te lo pregunto porque hay una pregunta que me parece muy interesante de un oyente que dice que si en ciclismo podríamos ver algo como lo que está haciendo Messi en el Mundial con 38 años, Samu. Sí. ¿Sí? ¿Se ha visto? ¿A este nivel? ¿De llevar a este nivel Valverde, de élite? Alejandro. Sí, pero... Yo no tan arriba, pero un poquito por abajo. Yo hice sexto en la vuelta con 37, una cosa así. Creo que tenías, sí, 37. Sí, bueno, no al nivel de Messi de ganar un Tour con 37, pero eso es lo que se refiere ganó carreras hasta el último momento. Sí. Con más de 36 Alejandro ganaba. Yo entiendo que la pregunta ganó el Mundial. ¿Con cuántos años ganó Alejandro el Mundial? 38, ¿no? Creo, sí. La pregunta yo creo que va más en relación a
si por el tipo de esfuerzo el cuerpo, sí que tácticamente, si eres inteligente, el fútbol sí que te lo permite, pero el ciclismo, en cambio, el paso de las recuperaciones, eso que has explicado otras veces, etcétera, hay un Si lo tope que por me edad. quiere preguntar es en el ciclismo moderno, yo creo que no vamos a ver más No, ¿eh? casos. Mira que bien, No. eso es Si un pequeño. empiezas pronto, yo creo que no puedes estar 20 años a ese hipernivel que hay ahora de Imposible. estrés. O sea, yo creo que no. No porque Pogačar va a llegar un momento en el que cuando le duelan las piernas más de lo debido y le cueste mucho, en el momento que ve a alguien que le aprieta y pierda, va a decir, chao, se acabó. Vale. Ya lo estamos viendo con Mathieu, que dice que en 2 años pliega Sí, y sí. se va. Y lo dejo claro, ¿eh? Sin complejos, además, ¿eh? Ahora que va a ser papá, por cierto. Le felicitamos Entonces, desde aquí. Sí, sí. Vale. Otras que Ah, sí, esta me pareció muy interesante. Y esto es verdad que se dice poco. Desde fuera nunca hemos estado dentro, evidentemente, y tenemos curiosidad. Y este oyente también se lo pregunta de cómo son las comunicaciones por el pinganillo. ¿Están constantemente hablando? ¿Más, menos? O sea, ¿te están dando la tabarra? ¿Cómo es? ¿Qué se va escuchando cuando tú no hablas? Son 4 horas de etapa. ¿Qué se va escuchando? Depende. Ya. Depende qué equipo, depende qué situación, depende qué etapa, Mm. depende de la situación que vean desde el coche cómo va tu ciclista. Vale. Cuando Vingegaard se queda de Pogačar, pues desde el coche, si eres un ciclista que te gusta que te hablen, tú se lo dices al director, y yo cuando veas qué tal, venga, empújame, caliéntame la oreja. Claro. Hay gente que lo quita, que no le gusta, o hay gente Sí. que directamente dice, cuando vaya mal, no hables, por favor. Quiero Totalmente. concentración máxima y no quiero que nadie me moleste. Totalmente. Pero normalmente te suelen dar mucha información de carrera, ¿no? Ujú. Pero retienes esa información, porque yo cuando voy en bici, Sí, hombre, claro. me van diciendo, hostia, este está a 30 minutos, este el otro, no sé qué. Digo, No, sé, no, no. Bueno, que sepáis que va una fuga, que va Jacopo Truba y va otro Sí. ciclista y este va en la general tanto y este tanto. Cuando el guión de la etapa, como el de hoy, sabes que va a ser el que va a ser, bueno, van a 1.30, sigue manteniendo. Cuidado en el siguiente cruce, curva derecha, Sí. paso estrecho. Estar atentos que el coche que va por delante de carrera me ha dicho que al salir de este pueblo hay una rotonda, se gira a la izquierda y entra el viento de costado. Entonces hay veces que sí te van hablando y a veces hay cachondeo. Eso te iba a preguntar. ¿Hay bromita? O sea, tú Sí. que tienes buen humor, Hombre. alguna bromita por ahí, cachondeo, tal, sí, ¿no? Sí, a veces hay alguna. cachondeíto. Sí. Está Si bien. tienes un director así, tal, hay cachondeo, cachondeo. Claro que hay cachondeo. Hay momentos para todas las etapas a veces. Claro. O a veces cuando se para a orinar, Sí. desde el pinganillo, a veces tú a tus compañeros lo dicen. Acaba de parar Pogačar, aprovechar que acaba de parar el líder. Y desde el coche te dicen, bueno, el que suba ahora que paró a mear, que pase por el coche que le voy a dar bidones. Claro, claro. Ya vas ahí. Aprovechas a dar información. ¿A ti te gustaba que te hablara mucho o no? En las cronos muchísimo. Sí, claro, ahí sí Muchísimo. entiendo. Con Igor González Galdeano, que era, o sea, increíble. Claro. O sea, increíble. Yo me acuerdo de un BMC, por contar así una batallita, Sí. pedí al equipo, a BMC, que le dejasen venir a él en el coche para que me siguiera y hablara. ¡Ostras! Esto no en lo la sabía. crono. ¡Qué bueno! Sí, en la crono en 2 cronos además. Qué Una en bueno. Tarazona, la Vuelta a España, en el Sí. 14, que hice quinto, sexto, muy buena crono. Sí, Le me pedí acuerdo. permiso a mi director, a Yvonne Ledanois, que me llevo muy bien con él. Y luego en otra crono en País Vasco también, que yo había ganado una etapa, iba bien en la general, me metía arriba, que subíamos a Rate por atrás y bajábamos por donde se suele subir. Sí. También Igor me llevó en la crono y en las cronos, sí. Me gustaba que me llevara y no paraba de hablar. Y él lo sabía. Dice, Samu, ¿qué? Digo, dale, a tope, tú dime todo. Yo le hacía caso a todo, venga, pillón arriba, Claro, pillón arriba. claro. Levanta un poco, venga, vigila los bar. Sí, no era... Para mí Muy fue fundamental en las cronos. Sí. Tú eres muy comunicativo también, supongo que eso ayuda en el perfil de la persona, ¿no? También es verdad que quizá alguien más a mí, déjame en paz, yo sé lo que tengo que hacer, no me hables y voy para adelante y fuera. Bueno, a todos, cuando van las cosas bien y te hablan, te gusta, pero cuando van Claro. mal y quizá no hayas hecho lo que te mandan o una situación que desde el coche te dicen que va a pasar y no lo haces y te empiezan a montar la bulla, no te mola que te hablen. Vete a tomar o freír espárragos. No, bueno, aguantas o a veces haces pap, quitas. Y adiós, sí, claro. No te veo yo mucho a ti, de cómo eras como ciclista apartar el pinganillo demasiado. No lo solía quitar. A mí me No era tu gustaba perfil. me gustaba tener información, siempre. Claro. Me gustaba tener información. Bueno,
Pues acabamos con otro juego como la semana pasada, bueno, como hace 15 días en el segundo episodio, que siempre después hacemos estos juegos, ¿no? Bueno, ya sabes cómo va esto, de después lo colgamos en redes. Hoy es básicamente, Samu se moja, ¿vale? Y tienes que escoger, yo te diré una frase y tú tienes que escoger una de las dos opciones que te digo, ¿vale? Un poco igual que el último día, pero un poquito diferente. No tiene más. Bueno, vamos a decirle a la gente que esto no está preparado. Ah, no, eso está claro. O sea, esto es todo sin anestesia. Totalmente, ¡pam! El pobre viene aquí, se ofrece, Sí, incluso, y yo soy sin el anestesia. malvado que le mete en líos constantemente, que le hace escoger Pues entre mola. amigos, entre amigos, porque hay que decirlo. Eso me escoge cuesta, entre ¿eh? amigos. Ya, porque sabe mal. Sí. Pero bueno, ninguno te ha enviado ningún mensaje diciendo, oye, cabrón, no me has dicho. No, No, vale. no, porque ellos me lo han hecho a mí. O Samu ¿Ah, o tal, el sí? otro. Yo, ha Vale. quitado contador Holanda de no. Bueno, ¿qué vas a hacer? Vale, pues ya No está. pasa nada. Venga, hoy va a ser fácil. A ver, para ganar un Tour, ¿Froome o Jonas Vingegaard? Froome. Esto tiene que ser rápido, ya lo debatiremos esto. Vale. Para una venga. clásica, ¿Van der Poel o Van Aert? Van der Poel. Para una crono, ¿Evenepoel o Indurain? Evenepoel. Está rompiendo esquemas, hoy en esta sección viral. Para un sprint, ¿Milan o Merlier? Milan. Vale. Para una etapa de alta montaña, ¿Contador o Roglic? Contador. Como compañero de equipo, ¿Kuss o Almeida? Kuss. Para atacar desde lejos, ¿Gili o Carapaz? Gili. Como futuro ganador del Tour de Francia, ¿Seixas o Noval? Seixas. Vale. Lo siento, Samu. Esta tenía que caer. Para ganar una carrera jugándote tu dinero, ¿Roglic o Evenepoel? Roglic. Para dirigir un equipo, ¿Machín o Plugue? Machín. Mejor ciclista español del momento, ¿Ayuso o Carlos Rodríguez? Ayuso. Mejor bajador, ¿Pidcock, Mohoric o Samuel Sánchez? Samuel Sánchez, vamos. Es que está claro. No. Y oye, es que realmente sí, Ya está. No lo sé, pero. O sea, Pero Samuel Sánchez de antes, no el de ahora, que ahora bajo. Ahí. Pero me pongo a mí, sí. Seguro que ahí sí te lo cojo el reto, porque ahí entra la habilidad, no entra el motor. Eso está claro, Sí. ahí está claro. Sí. Para una fuga de 200 kilómetros, ¿Abrahamsen o Campenaers? Abrahamsen. Sí, muy bueno, a mí también me gusta mucho. Para formar un equipo desde cero, ¿Seixas o Van der Poel? Seixas. Seixas, ¿eh? Y para ganar una carrera con lluvia, ¿Van der Poel o Pedersen? Van der Poel. Van der Poel, sí. No está, muy bien. Está molado este. Este ha roto esquemas, nos ha sorprendido aquí, esta semana. ¿Por? ¿Sí? Algunos nombres, sí. Yo creo que algunos nombres, por ejemplo, el de Froome o Vingegaard, mucha gente ahí va a decir, hombre, pero ojo, Vingegaard también ahí, Sí. Que por cierto se ha retirado Froome, oficialmente. De momento ha ganado más grandes Froome que Vingegaard. Sí, sí, de momento sí. Sí, de momento sí. Pero bueno, ya veremos al final. Que se ha retirado de una manera muy extraña, como anunció la retirada. Estuve con él en Barcelona, ¿no? No, en ¿No? Shanghái. Ah, en Shanghái. Sí, en el China Cycle Show. Sí. Estuve ¿Y qué con tal? él hablando. Bien, muy bien. Sí. Es un tipo muy majo. Majísimo. Sí, siempre me he llevado muy bien con él. Sí, él estaba allí con majísimo. Factor, haciendo unas cositas, etcétera. Muy bien, estuve hablando bastante con él. Sí. A mí me extraña cómo ha ido la retirada, ¿no? Que él se ha ido negando a hacer un gran anuncio, ¿no? Oye, que es muy respetable, que yo tampoco digo que lo contrario. O sea, tampoco al final es, oye, cada uno esto lo hace como quiere. Exacto. Pero la gente estaba esperando, ¿no? A ver cuándo lo dicen. Oye, pues ya está. Le preguntan, sí, seguramente no voy a volver. Pues ya está. Bueno, Samu, ha sido un placer una semana más con los amigos de Nomio. Recordamos que tenéis, recordaros, ¿no? Que tenéis ese 15% de descuento, drinknomio.com. Ahí está. Bueno, mañana me has dicho que sales, ¿mañana? Lo están sufriendo mis amigos de Grupeta. Y a alguno le tuve que llevar Nomio a la Perico y a la QH. Truquillos de ser amigo de Samu. Ahí lo dejo. Ahí está. Que por cierto, ¿cómo se llamaba la grupeta? Que el nombre era muy curioso. La grupeta que lo peta. La grupeta que lo peta. Ahí está. Bueno, muy bien. Bueno, crack, pues oye, muy gracias bien. como siempre, cuídate mucho. Y en 15 días, ya con el tour ahí ya en el final, a ver qué nos contamos aquí en Excava Podcast, ¿vale? Oye, cuídate mucho. Perfecto, un saludo a todos. Un saludo.
Nomio. Apoyo natural para tus esfuerzos más exigentes.